Creo que uno de los aspectos vitales en nuestra vida es precisamente hacernos preguntas poderosas. A través de las preguntas se han logrado tomar grandes decisiones, descubrir grandes aspectos que estaban escondidos para nuestra mente, y esto está servido para todo ser humano. Por eso hoy les invito a hacernos una pregunta que puede parecer muy extraña. Y esa pregunta es: ¿eres amigable contigo mismo? ¿Qué tan amigos somos con nosotros mismos? Y alguien podría preguntarme, bueno, ¿y por qué planteas eso? Hemos tomado la decisión de pasar tiempo con nosotros. Por ejemplo, para conocernos, pero sobre todo para decirnos la verdad. Si yo digo voy a explorar a ver realmente quién soy, cómo pienso, si hay coherencia en mi vida, si lo que pienso y siento es lo mismo que digo y hago, y si esto es con un porcentaje bien alto, qué tanto me he acostumbrado a decir cosas que en el fondo no tienen respaldo en mi corazón. Y al ir descubriendo aquellas cosas desde el amor, desde la amistad, desde reconocer que somos frágiles, que tenemos debilidades, pero grandes potenciales y grandes oportunidades. Para esto necesitamos pasar tiempo con nosotros mismos, para conocernos, para reconocer nuestros valores y habilidades. Por eso este tema de colabórate es con esta reflexión: ¿qué decisiones de colaboración con nosotros mismos nos haríamos? Muchas veces las personas fijamos metas o sueños, pero luego descubrimos que hemos estado caminando en sentido opuesto, en sentido diferente. Y entonces aparece otra pregunta. Por eso les digo, las preguntas son muy importantes. ¿Hacia esa meta que quiero tener es hacia donde estoy caminando? O ni siquiera me doy cuenta que estoy caminando porque mi vida es una rutina repetitiva de las mismas acciones y pensamientos. ¿Hacia dónde voy? Eh, Hay aspectos y áreas bien importantes de explorar y de disfrutar diciéndonos la verdad. Por ejemplo, ¿cómo es mi cosmovisión ontológica? ¿Qué quiere decir eso? ¿Tengo claro de dónde vengo, quién soy, para dónde voy? ¿O es lo que he escuchado, o es lo que he aprendido y lo doy por hecho? Ni siquiera me he tomado el trabajo de por qué creo lo que creo. Lo que creo es cierto, he comprobado que es verdad, de manera que es bien interesante. La segunda área puede ser la salud. Tengo cobertura de salud, vivo pendiente de buenos hábitos, disfruto aquellos hábitos que conservan y nutren mi salud. Realmente desde el lado de la salud hay un concepto que estoy totalmente de acuerdo: somos lo que comemos. Cuando me alimento, o aún lo que como es para alimentarme o para deleitarme, porque a veces comemos lo que nos gusta, pero no estamos teniendo en cuenta de qué es lo que nos nutre. Y entonces aparece allí la palabra otra vez: colabórate o colaborémonos, y, y miremos ese aspecto y digámonos la verdad. Y aún entender, estoy siendo responsable en mi forma de comer, en los niveles de agua, en la parte de ejercicio. Mi sueño sí es reparador, o necesito
dormir cuando ya no doy más porque estoy peleado con el sueño. Muchas personas descubren que no les gusta dormir y prefieren pasar en vela hasta las 2 o 3 de la mañana y que allí ya rendidos traten de dormir un poco mientras se levantan. No hay sueño reparador. Y eso definitivamente no es responsable. Entonces, amiguémonos con nosotros mismos y colaborémonos. Podríamos pasar al otro campo que es familia. Trabajo mucho lo que es neurocoaching de familia, de parejas o de matrimonio. Y he llegado a esto porque ha sido el área que más me ha costado a mí. Y uno en la vida puede hablar con autoridades de dos lados, o porque hay algo en lo que ha triunfado o porque hay algo que le ha costado demasiado. Pero el ejercicio nos da autoridad para hablar de ello. Y entonces, si habláramos de conflictos familiares, ¿qué estoy aportando? ¿Qué es lo que me impide perdonar o reconciliar o abrir espacios para restaurar relaciones, por ejemplo? Y si no lo estoy haciendo, entonces aparece la palabra colabórate. Vamos entendiendo el concepto de amigarnos con nosotros mismos y decirnos la verdad. Y aparece otra serie de preguntas. ¿Y por qué no? ¿Qué me impide perdonar? Y de pronto descubro que es el orgullo o la altivez o la soberbia. Suena fuerte, pero es así. Y es decirnos la verdad. Hay otros momentos en que uno escucha, no, yo a eso no me le apunto. Y nos hemos preguntado por qué. Y podemos encontrar que es miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso. Pero pasemos a otra área que es una de las áreas que yo considero más importante en nuestra vida y la he llamado relaciones significativas. O sea, ¿qué tanta capacidad tenemos de hacer relaciones que nos nutran, que nos aporten o que nosotros podamos aportar, que podamos desarrollar una inteligencia colectiva, contextual? Y otra vez, soy un poco huraño, un poco ermitaño, o soy muy amigable, pero muy superficial porque no hay relaciones significativas. Y entonces ir descubriendo todo esto es abrir un escenario de grandes oportunidades y decir, voy a colaborarme, voy a amistarme conmigo mismo para poder avanzar en ese sentido. También, si yo no hago esto de colaborarme, de decirme la verdad, de explorar mi mundo interior, voy a terminar llenando las expectativas de otro, trabajando para los sueños de otros, y donde nuestras expectativas quedan relegadas por allá a un rincón de nuestro tiempo, nuestras motivaciones, porque como nos toca trabajar o a veces agradar a otros, o creer que el agradar a otros entonces me implica poder tener reconocimiento y aceptación. Entonces estoy como comprando la amistad de los otros y eso es muy triste. Lo que pasa es que esto es tan sutil que quizá nunca lo habíamos pensado. ¿Estás trabajando para tus sueños? ¿Tienes ¿Tienes metas a corto, mediano, largo plazo? Entonces, colabórate. Se van dando cuenta que este tema de colaborarnos, pero desde esa relación con nosotros mismos, wow, si abre unos escenarios increíbles de horizontes nuevos, pero nunca lo habíamos visto así. Quizá le colaboramos a mucha gente y con ciertos intereses personales. Colaboro porque esta persona me ha ayudado a colocar una hija en determinado puesto. Colaboro en la política porque pues me da ciertas ventajas. ¿No? Yo creo que la vida en este momento está para ser, tener esa gran oportunidad de desarrollar
nuestro diseño original del que tanto hablo. Miremos el área financiera. ¿Cómo camina tu área financiera? ¿Con frecuencia hay deudas? ¿Con frecuencia llegas a final de mes y cuando recibes un salario ya todo está invertido? ¿O a veces llegamos ras con ras a fin de mes, allí como sobreviviendo para poder alimentarnos, pagar un alquiler o algo así? Escucha esto. No es dinero lo que necesitas. Lo que necesitas es capacitarte en ser productivo, innovador, creativo y buen administrador de los recursos. Y eso implica capacitarnos. Y capacitarnos implica decirnos colabora. Colabora. Si yo me quedo en esa mirada negativa de yo no puedo, yo soy de malas, unos nacieron con la estrella, yo soy de los estrellados y frases o meméticas culturales muy negativas y dañinas, no llegaremos a ningún lado. Cuando nosotros definitivamente las áreas débiles, negativas, defectos, como quiera llamarle, las vemos como grandes desafíos para ir a otro nivel, como tener esas grandes oportunidades de mejoramiento, empezamos a ir hacia la cima, hacia ese lugar donde muchos han triunfado sin dinero, sin fama y sin muchas otras cosas. Creo que si algo he descubierto en la vida es que precisamente aquellas cosas como la posición, el poder, el prestigio, la prosperidad o el placer son los elementos que menos necesitamos para triunfar. De pronto pueden ser los resultados de haber triunfado, pero no las bases para triunfar. Y de aquí podemos pasar a otro aspecto, y son los tiempos de recreación y descanso. El descanso es un área que hay que aprenderla, que hay que agendarla y que hay que entender qué es descansar. Porque descansar no es dejar de trabajar, pero meternos en una serie de hábitos que no producen descanso. Entonces, recreación y descanso son áreas donde otra vez podríamos decir, colaborémonos. Aprendamos a tener descansos reparadores. La vida no se ha hecho ni se ha diseñado para el estrés, la angustia, la depresión o el estrés. No. Hay una manera pausada de construir, de ganar y de ir a otro nivel en un mundo que anda vertiginosamente, pero que no debo adquirir ese concepto de que tengo que viajar a la velocidad en que viaja la cultura o la vida en este momento. Hay un grupo que hemos aprendido poco a poco a ir pausando inteligentemente la vida y obtener grandes resultados. Se aprende, aprendamos, colaborémonos. Es demasiado importante. Pero hablemos de otro campo, y es el campo de la profesión o empresa. Si tienes una profesión, pregúntate hasta cuándo vas a hacer lo que haces. Yo me hice esta pregunta hace unos 20 años y entendí que había cerrado un ciclo en la parte de la cirugía, de los quirófanos, y entonces me di la oportunidad de aprender y desarrollar la profesión que hago hoy, de las neurociencias aplicadas al comportamiento. Es fascinante, transforma vidas, transformó mi vida. Si hay empresa, ¿cómo vemos a nuestros empleados? ¿Como números que deben producir una rentabilidad o como personas a las que puedo apoyar, agregar valor? ¿En qué cosas eres bueno? ¿En qué cosas tienes experiencia? ¿Y esto que sabes te sirve para agregarle valor a otros? Entonces, si no lo estamos haciendo, aparece otra vez la palabra colabórate.
porque de las cosas lindas en la vida es poder agregar valor a otros. Y no pensando en dinero, es agregar valor. Cuando se agrega valor, se crece en valor, en autoestima, en sentido de realización en la vida. ¿Qué decir de capacitarnos en elementos de vida como lo que hoy estoy enseñando o compartiendo? Tienes una línea de aprendizaje de cómo administrar la vida, cuáles son las herramientas de resolución de conflictos, de innovación, creatividad, como lo he mencionado. Ese espacio hay que tenerlo. Si no lo tenemos, entonces vamos a estar viviendo en algo que se llama rutina, desgastante, fatigante, que nos lleva a no tener ilusiones ni metas y sobre todo no tener inspiración. Y aquí aparece entonces otra pregunta para seguir hablando de la colabórate. ¿Qué te inspira en la vida? ¿Tus emociones o los sueños y metas? Porque son dos cosas bien diferentes. Vivir uno en la vida caminando y viajando por los estados emocionales se llama esclavitud de las emociones. Por eso sabemos que se trabaja tanto la inteligencia emocional hoy en día, porque es con inteligencia, con conocimiento, con determinación, con inspiración, palabra que me apasiona. La palabra inspiración, in quiere decir dentro y spirit quiere decir espíritu, dentro en nuestro espíritu. Aún poder tener claro qué diferencia hay entre alma y espíritu, entre área psicológica y área espiritual. La inspiración es fundamental en la vida de alguien, porque la inspiración nos fija un propósito y el propósito me apasiona por ir a esa meta. La tengo clara y tengo claro para qué deseo obtener esa meta. Se dan cuenta de que es una riqueza de preguntas abiertas, potentes. Si seguimos avanzando un poco en las opciones que tenemos de colaborarnos, cada cuánto hacemos un balance de nuestra vida. Por ejemplo, digamos que en el mes de octubre las empresas hacen un balance anual para poder hacer la proyección de la vigencia entrante. Y si esto lo hacen las empresas, ¿cómo no hacerlo nosotros? ¿Cómo no hacerlo con nuestra familia? Es hacer balance, es evaluarnos, es preguntarnos a quién le doy cuentas. Porque cuando yo digo yo no tengo por qué darle cuentas a nadie, entro en un campo de soberbia, de altivez, de autosuficiencia, no necesito de nadie y la estrellada tarde o temprano va a ser bien fuerte. No hay cosa más valiosa en este campo que evaluarnos cómo estamos terminando este año. Porque cuando nos evaluamos nos podemos programar para colaborarnos. ¿En qué? En esos proyectos de mejoría interior, en esos proyectos de abrirnos a saber que hay cosas por corregir, que hay potenciales por desarrollar, que hay tanto por hacer en el volvernos amigables con nosotros mismos y encontrar el valor que ya está dentro nuestro. No es el valor que la cultura nos ha colocado, ni las tradiciones. Es el diseño original con que llegamos a este planeta. Allí está el valor, pero necesita ser desarrollado. Y esto se aprende. Y es apasionante ver los resultados a corto plazo. De manera que encontrar nuestra identidad, eh, aprender a ver la vida no desde el juicio y la reactividad, sino desde la contemplación y la comprensión, hace que la vida sea muy amable. ¿Y qué decir del servicio social? En un mundo tan sufrido, tan complicado, ¿en dónde puedo servir?
donde puedo aportar un granito de arena donde hay dolor. Es caminar planteando soluciones. En esta parte final, yo quisiera cerrar con dos aspectos. ¿Qué tal si nos proponemos a partir de hoy en ese sentido del colabórate, hablándole a nuestro hombre interior, cambiar las quejas, las excusas, las justificaciones y los juicios por plantear soluciones? Porque cada vez que nos vamos a quejar, podríamos reemplazarlo por una opción de solución. ¿Sabes lo que ocurriría en nuestra población de neuronas? En algún momento planteaba de que si nosotros renunciáramos a quejarnos, millones de neuronas quedarían desempleadas porque lo único que han aprendido es a quejarse. Entonces podemos utilizarlas más bien en ser creativas y plantear soluciones. Qué especial sería en nuestra vida decidir que si voy a plantear algo que no estoy de acuerdo, vaya acompañado de una solución real, posible. Es valioso. Y por último, ¿conoces tu falso yo? Todos tenemos un falso yo. Todos tenemos un ego. Ese ego que camina desde el orgullo, desde la mentira, desde la careta, desde el quedar bien con todo el mundo, pero por dentro sé que no estoy siendo genuino. ¿Y hasta cuándo vamos a tolerar ese falso yo ahí adentro? Ese impostor allá adentro. Y entonces aparece otra vez la palabra colabórate. Limpia tu casa interior. Limpiémosla. Creo que esto que aprendí desde hace 21 años transformó mi vida y he visto transformarla de muchos. Por eso les invito a seguir caminando, les invito a nuestros seminarios, nuestras capacitaciones. Y bueno, agradecerles a todos los que apoyan, los que van llegando. Mi nombre es Carlos Ávila, soy un médico especialista en neurociencias aplicadas al conocimiento.